Vamos a hacer el estudio del hormigón endurecido, pero conservando esa perspectiva que dimos al comienzo del cuatrimestre, que es un material compuesto granular, desde esa perspectiva. Ya vamos a ver por qué. Porque mucha gente se olvida esta perspectiva, y entonces después cuesta integrar todo. Y cuando el enfoque se realiza con la perspectiva correcta, todo lo demás surge de manera natural. Recuerdan que el hormigón tenía un estado fresco antes del fraguado, un estado endurecido luego del fraguado. Fraguado es una transición que demora algún tiempo, ¿eh? Y que durante el periodo 2, por lo menos una parte de este periodo donde el material va ganando resistencia, decíamos que aplicábamos una acción voluntaria que consiste en el curado, que es asegurar la evolución de la hidratación del cemento. En países como el nuestro, que es un país cálido, o por lo menos templado, el curado se limita a asegurar condiciones de humedad, porque el cemento, como ya vieron, se hidrata con el agua. En países muy fríos o zonas frías, como el sur nuestro, el curado incluye también control de temperatura. ¿Por qué? Porque tenemos que digamos, si la temperatura es muy fría, altera la condición de la hidratación normal del cemento. Es decir, que el recuadro es más grande que esta curva, porque se supone que ¿cuánto es la vida útil de un hormigón? Mínimo 50 años, 70, 80, y esta curva que hemos dibujado en negro tiene a lo mejor 50, 90 días, cuando mucho. Quiere decir que de acá en más podríamos suponer que el hormigón va a mantener su propiedad mecánica estable, a menos que algún proceso de deterioro modifique su integridad. El control de ese deterioro se llama control de la durabilidad del hormigón, y van a ver que integra este esquema del estudio del hormigón endurecido de una manera natural. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve que alcanzar buenas propiedades si el material después no es capaz de mantener ese comportamiento en el tiempo. Recordemos qué es el hormigón, recordemos que el hormigón es la mezcla de mortero y árido grueso, que el mortero tiene pasta, árido fino y eventualmente aditivos. Puedo pensar que el aditivo está en esta fase, está con la pasta, ¿eh? Y que la pasta no es más que la mezcla de agua, cemento, y queda un cierto contenido de aire bajo la forma de burbujas, que bueno, está en un contenido con respecto al volumen de hormigón entre el 1 y el 2%, o si se incorpora con aditivos llegamos hasta el 6 o 7. Quiere decir que este material compuesto es la unión de varios materiales en donde cada material, el árido fino y el árido grueso, son partículas desagregadas, discontinuas, unidas por una fase continua que es la pasta. Esta pasta, ¿qué características tiene? ¿Se acuerdan que dijimos que había 3 grupos de materiales? Los metales, los polímeros y los cerámicos. ¿Qué será la pasta de hormigón? ¿Es un metal? Es un cerámico, exactamente. Si es un cerámico, ¿qué características tiene? ¿Romperá frágil o será un material blando y dúctil? Es frágil, exactamente. Quiere decir que yo tengo que esperar que el hormigón se va a comportar con poca capacidad de deformación. No lo voy a ver deformarse demasiado, a menos que lo modifique internamente con fibras u otras cosas, en donde ocurren hormigones de altas prestaciones. Pero el hormigón típico es un material que no admite demasiada deformación. Si analizo el hormigón endurecido, voy a considerar las dos fases.
la fase pasta, la fase árido, y se genera una zona interfacial, que es la zona en donde se transfieren los esfuerzos y las deformaciones entre una fase y otra. Para que el hormigón se comporte correctamente, debo cuidar la fase árido, cuidar la fase pasta y, por supuesto, cuidar la zona interfacial. Hasta ahora es todo repaso, ¿verdad? ¿Algo nuevo? En esta descripción del material dijimos que podíamos imaginarnos una fase árido y una fase pasta porque químicamente son diferentes y entre el medio la interfase. Pero también podríamos pensar en una fase mortero y una fase árido grueso y en el medio la interfase, porque sería otra forma de describir este compuesto, pensando que en el hormigón lo continuo es el mortero y lo discontinuo es el árido grueso. ¿Mm? O sea, que nadie les diga lo contrario porque no es correcto. Entonces, cuando yo tengo el enfoque del compuesto, tengo cuál es la matriz. En el hormigón, la matriz, fíjense, es el mortero, como decíamos, la inclusión del agregado grueso, donde la discontinuidad, el tamaño del grueso, ahora es del centímetro. ¿Recuerdan cuando vimos esto a principios del cuatrimestre? No habíamos visto agregados todavía. Ustedes no sabían el tamaño que es un agregado grueso. Ahora ya saben que es aquel componente que mide o que tiene más de 4,75 milímetros como tamaño. Por lo tanto, incursionamos rápidamente en el orden de los centímetros. Si yo aproximo mi lupa y miro el mortero, miro lo que está entre los agregados gruesos, observo que está constituido por ¿quién? Por arena y pasta. De hecho, esta imagen es una imagen de mortero, donde los colores son partículas de arena y lo marrón es la pasta. Y si vamos a la pasta misma tiene componentes no hidratados de clínker y algún otro componente como minoritario del cemento que no reacciona, unidos por una matriz compleja, constituida por silicatos de calcio hidratados, hidróxido de calcio y poros, etc. Fíjense que estamos en el orden del micrón. Entonces, el hormigón, ¿se acuerdan que dijimos que tenía un orden de magnitud de componentes enorme, desde los varios centímetros hasta el micrón? ¿Qué orden, cuántos órdenes de magnitud hay entre el centímetro y el micrón? ¿Cuántos micrones es un milímetro? 1000, o sea, ahí tenemos 3. Acá tenemos 3. Y acá tenemos uno más que sería el cuarto. O sea, por lo menos, tranquilamente 4 órdenes de magnitud. ¿De acuerdo? Esto es importante porque cuando tratemos de mezclar elementos de tamaños tan diferentes, el arreglo espacial que vamos a conseguir tiene mucha influencia en las propiedades. Acuérdense que el problema de los cerámicos, ¿cuál era? ¿Cuál era el punto débil de los cerámicos? ¿Qué propiedad controla el desempeño mecánico de un cerámico? La porosidad. Exacto. Quiere decir que mientras yo pueda mejor hacer menos poroso el sistema, mejor va a ser el material. ¿De acuerdo? Román, lo que vos decís es, ¿a qué es más débil? Es más débil a la tracción. ¿Estamos de acuerdo? Va a romper siempre por tracción. ¿Sí? Pero como parámetro, la tracción no es un parámetro, la tracción es una forma de medir comportamiento mecánico. Comportamiento frente a un esfuerzo definido o un estado tensional definido. Como característica del material,
la característica distintiva de un cerámico es la porosidad. Fíjense, le robé una transparencia a la presentación de la Universidad del Centro, porque tiene una definición desde el lado de la ciencia de materiales, ya no tanto desde la ingeniería, sino desde la ciencia de materiales. Lo definen, fíjense, como un material compuesto, igual que nosotros, de matriz cerámica, que es la pasta de cemento, con partículas dispersas, los agregados, y cuando tengo hormigón armado, tengo barras o tengo fibras, ¿eh? Que sería un material compuesto reforzado por fibras. O sea que esta definición es totalmente coincidente con la que estamos usando desde un punto de vista ingenieril. Hemos conseguido un empalme, una coherencia de enfoque desde el punto de vista de ciencia de los materiales y de la aplicación civil. También dice que la matriz es un material multifásico. ¿Por qué? Porque tiene parte de poros, tiene parte de estos apilamientos tipo de como monedas hexagonales que era la portlandita, tiene estructuras débilmente cristalinas que son eminentemente amorfas, que son los silicatos de calcio. Ese es el multifásico, menos rígida y resistente que las partículas de agregado. Generalmente el agregado natural es más duro que la pasta. Y fíjense qué dice, sus propiedades evolucionan en el tiempo debido a la hidratación. Ya lo dijimos, el cemento o el hormigón, los morteros de cal, morteros de yeso, son materiales que tienen una transición de estado fresco y endurecido, y por lo tanto sus propiedades evolucionan en el tiempo, ¿no? Y quien controla esa evolución, ¿quién es? La hidratación, y están afectadas por la temperatura y humedad relativa. Por eso decíamos, en el curado, cuando la temperatura no es un problema, me preocupo por controlar la humedad del hormigón, que no se seque. Cuando la temperatura se baja y sea un problema para la hidratación, entonces le voy a tener que, el curado incluirá la protección frente al frío. Ven que estas dos definiciones parecen complejas, pero son absolutamente armónicas con lo que estamos viendo. Fíjense que en pocas palabras les cuenta todo. A ver, Ramiro, hemos estudiado en cemento que la reacción de hidratación del cemento es lo que va a permitir que el material endurezca. O sea, primero que fragüe y después que endurezca y gane resistencia. Entonces, cuando yo tengo un material, condiciones reales, una estructura, ¿qué pasa si se seca? Se seca porque está a la intemperie, le da el sol, una relativa baja, el viento ayuda a que se seque, y de golpe empieza a perder agua el material, y cuando más o menos se estima que cuando la humedad interna es inferior al 80%, entonces la hidratación ya se ve resentida. No interrumpida, pero sí afectada fuertemente. Quiere decir que tenemos que mantener al hormigón con una humedad interior superior al 80%. ¿Eso qué exige? Que yo evite que se evapore el agua que está en el interior o restituya incluso el agua que va tomando el cemento en el proceso de la hidratación. Esas dos causas son las que me dicen: ponele agua al hormigón porque se está secando. Se está secando por dos motivos. Porque hay un consumo interno por la hidratación. Entonces, en el caso de los pavimentos, no los asfaltos, el asfalto es un material, en el caso de los pavimentos, fíjate que es una estructura típicamente con mucha superficie y poco volumen, se seca más rápido. Entonces, se rocía, se le coloca algo superficialmente, con alguna membrana, se llama membranas químicas de curado,
para retardar la evaporación del agua. Hay muchas formas de curar. Puede hacer una niebla, se puede echar agua con una manguera, antes se le ponía como una especie de diquecito de tierra y se le echaba agua y se lo dejaba ahí. Ese es lo más efectivo, lo más perfecto, porque además eso controlaba la temperatura, pero claro, implica un montón de movimiento de suelo para hacer. Entonces ahora se hacen métodos más fáciles. El curado no es un aditivo, el curado es una acción. Un aditivo es un componente del hormigón. Yo para curar, simplemente el curado es eso. El curado es la acción que se emprende para mantener al hormigón en condiciones de hidratación del cemento. ¿Sí? Entonces, yo puedo usar, justamente, Joaquín, no queremos retardar el secado porque mientras no se seque el cemento sigue hidratando. Y esta curva que habíamos puesto, yo le dije por ahí tiene hasta, no sé, 90 días o más, lo vamos a ver hoy al final de la clase. ¿Qué pasa cuando se seca y deja de crecer y se achata? Y pierde resistencia, ¿por qué? Porque simplemente se secó. Y fíjese, ya hemos hecho el gasto, ya está el cemento adentro, está todo, pero se secó y ya no evolucionó más. Se corta antes la curva y esto queda como una horizontal. Que si yo curo todo el tiempo húmedo, evoluciona de una manera. Si después de 28 días se seca, nunca llegamos a la máxima lejos, llegamos a lo que necesitamos. Entonces, por eso, uno por ahí diseña en función de eso, decir, a ver, ¿tiene sentido que yo esté mojando y cuidando esto durante un mes? Generalmente no. Los cementos están hechos para que yo en 7 días de precaución es suficiente y después, como el hormigón tarda en secarse, la humedad interna sigue permitiendo que se hidrate más el cemento. Entonces, los cementos están diseñados para que uno tenga algunos días de curado. 3 días, 4 días, una semana cuando mucho. No hay que curarlo 90 días, nunca. Y supongamos que queda húmedo, suponete una fundación, suponete un pilote, una estructura que no se seca, y queda húmedo, y que sigue ganando resistencia, me sirve de, como si te dijera, de reserva. También habíamos hablado de las propiedades que queríamos para el hormigón endurecido. ¿Qué le íbamos a pedir al hormigón? Le íbamos a pedir resistencia por 2 motivos. Porque necesitamos, para la estructura, porque es el objeto tener una estructura que sea resistente, pero en realidad vamos a ver cuando midamos la resistencia que lo que mido es un indicador de la resistencia. ¿Por qué? Porque el hormigón está en la estructura. Yo lo que puedo tomar es una muestra y ensayar esa muestra, pero en realidad la resistencia real es difícil de conocer. Entonces, trabaja con estimaciones más o menos confiables. También quiero que sea estable dimensionalmente. Ya saben que cuando el hormigón se contrae mucho, aparecen fisuraciones y tensiones por vínculo, sobre todo si la estructura es hiperestática. Que sea durable. Yo pretendo que por lo menos dure para el proyecto de la estructura. O sea, quiero un puente crítico, le pido 120 años, no le pido 50. Estructuras comunes me alcanza con 50 porque sé que tengo margen. Es decir, que uno puede, ya hay una cosa que se llama diseño por durabilidad, en donde el parámetro crítico del diseño es asegurar una cierta durabilidad expresada en años. Y todo eso lo tenemos que lograr con la máxima economía. Es decir, que yo tengo que tener esto en la cabeza, porque si, por ejemplo, uno dice, voy a ir a la resistencia, voy a poner muchísimo cemento, voy a poner
Claro, si la cantidad de cemento y la cantidad de pasta es muy alta, se vulnera la estabilidad dimensional. Seguramente aparecen tensiones por enfriamiento, seguramente se va a ver vulnerada la durabilidad y por supuesto la economía. Entonces, no es objeto buscar más y más y más y más, como dijimos en resistencia, sino que muchas veces la resistencia no es el parámetro determinante en el diseño. Y la otra cosa que debemos tener siempre presente es que el desempeño de la estructura depende de los materiales que elegimos y en qué proporciones lo mezclamos, pero también depende de la elaboración del hormigón y el transporte, depende de cómo se colocó, se compactó, se curó, depende de la agresividad del ambiente, depende de las cargas que tenga y también depende de la estabilidad dimensional. Y yo no me puedo quedar con la resistencia, no puedo decir que yo en la etapa de diseño de mezcla soluciono todo, porque me falta todo lo demás. Entonces, cuando se trabaja en hormigón, el hormigón es complejo, ¿por qué? Porque tengo que tener presente todas estas fases, y como todo esto es futuro, ¿cómo lo van a colocar? ¿Cómo lo van a terminar, a compactar? Cuando se diseña la mezcla, ¿cómo va a ser esta operación si esto es previo a esto? Entonces tengo que conseguir la mayor cantidad de información posible para justamente prever los efectos y que el desempeño sea el correcto de acuerdo con el proyecto. Esto lo vamos a ver muy claramente cuando hagamos diseño de mezclas, después de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, bueno, en la acción de cargas y esfuerzos aparece el estructuralista que dice, bueno, con esto diseño las secciones, pero al verificar las secciones, estimé una resistencia, mejor dicho, estimé no, adopté un valor de resistencia. Adopté una rigidez. Adopté una retracción. Y entonces el objeto de todo esto es que el desempeño real se aproxime lo más posible a lo que adoptó quien calculó la estructura. Menos está mal, más también está mal. Y ahora probablemente esta sea la imagen más importante. Esto lo deben saber y esto les resume todo. Cuando uno trabaja de manera simplista, ve algún método de diseño, como el que vamos a ver, el método ICPA, y de golpe dice, bueno, para elegir la relación agua-cemento, me fijo en la resistencia que me piden. Ya vamos a ver que hay curvas que vinculan el agua-cemento con la resistencia. Y entonces, uno les preguntaría a 20 ingenieros, y uno dice, ¿de qué depende la resistencia del hormigón? Y te van a decir la relación agua-cemento. Y le diremos, está mal. Lo aprendiste cuando este enfoque de material compuesto no se usaba. Y eso es una parte, porque ¿qué materiales aparecen cuando yo hablo de relación agua-cemento? ¿Qué materiales están involucrados? Cuando yo hablo de relación agua-cemento, ¿qué materiales involucra la relación agua-cemento? Este cociente, ¿entre qué y qué es? La pasta, no pasta y agua. La pasta, que está formada por quién. Pero básicamente la pasta, ¿quién es? Agua y cemento. Entonces, cuando yo hablo de la relación agua-cemento, ¿a qué fase del hormigón me estoy refiriendo? A la pasta. Exactamente. Por eso decimos que si yo pienso
que el agua cemento es una característica de la fase pasta, por eso la fase pasta, y como la fase pasta es un cerámico, ¿qué dijimos que era lo importante en un cerámico? La porosidad. Ya vamos a ver que vamos a controlar la porosidad a través de estas dos variables, la relación agua-cemento y el grado de hidratación. También interviene la resistencia del cemento, no es igual que tenga un CP30, un CP40 o un CP50. Y también interviene si agrego o no adiciones minerales, tanto en la morfología de los productos de hidratación, como en la velocidad de hidratación, como en la densificación de la pasta, como en la conectividad de poros. Las adiciones influyen en un montón de aspectos. Pero fíjense, el agua cemento es solita de la pasta. Después tendría que ver a otra fase, ¿cuál es? El agregado. Esta diapositiva que le pedí prestada, para decirlo más elegante, a la Universidad del Centro, vieron que decía que en general el agregado es más resistente que la pasta. Ya vamos a ver, Mateo, déjame que avancemos. Ese es el meollo de hoy. El control de la porosidad se hace con esas dos variables. Entonces, el agregado generalmente es más resistente que la pasta. Pero la tecnología avanza tanto que ya estamos llegando a valores de resistencia del hormigón equivalentes a los de muchos agregados. Cuando incursionamos en hormigones de alta resistencia, entonces ahí deberemos tener mucho cuidado que el agregado no nos limite. Pero en hormigones convencionales, en general, el agregado normal, no limita a la resistencia. Lo que sí tiene un rol importantísimo es la interfaz entre el agregado y la pasta. ¿Cómo pega? Puede tener que ver con la textura y la forma. Un agregado rugoso va a pegar mejor. Formas aproximadas a la cúbica o a la esfera son mejores que las formas lajosas o aciculares. Una buena pasta pega mejor, que durante la vida útil la compatibilidad pasta-agregado es clave. ¿Por qué? Porque durante la vida útil del hormigón se va a mojar, se va a secar, se va a tomar temperatura en verano, se va a enfriar en invierno. Y acá tengo un material compuesto donde la pasta y el agregado se mueven con cambios de humedad y de temperatura. Cuando hablamos de compatibilidad, decimos si esas deformaciones por cambio de humedad y de temperatura son parecidas, entonces no va a haber daño en la interfaz. Si empiezan a deformarse diferente, empieza a deteriorarse la interfaz hasta que termina despegándose. Y por supuesto, cuando hablamos de absorción del agregado, dijimos que era importante porque un vidrio, por ejemplo, casi no pega. No hay forma de que la pasta se meta al vidrio y pegue. En cambio, un elemento más poroso, lo que hace es como que la pasta se mete dentro de los poritos y hace una especie de anclaje mecánico. Entonces, la calidad de la interfaz es mejor cuando el agregado es un poco poroso. Y finalmente el aire, bueno, como dijimos, el hormigón es básicamente un material compuesto de matriz cerámica. El aire va a inducir una pérdida de resistencia. Fíjense, este texto, que por cada 1% de aire en exceso del habitual, que es el 1%, la resistencia se reduce, fíjense, en un 5%, que es un montón. Tienen 3% de aire, que ha perdido un 10% de resistencia. Por eso el aire no se busca incorporar siempre, sino solo cuando es necesario.
Si vamos a las propiedades mecánicas como una de las propiedades importantes, recordemos que el hormigón es material compuesto, que tiene agregados dentro de una pasta de cemento endurecida, o sea, tiene una fase discontinua, una fase continua, y la resistencia al compuesto depende, esto es muy importante como concepto, de cada uno de esos constituyentes, depende de la proporción de los constituyentes y de la unión entre ellos. Dependen fuertemente de esta unión. Recordemos que lo más fácil de medir generalmente es la resistencia a la compresión. En general, se le atribuye al hormigón soportar esfuerzos de compresión, porque para eso funciona muy bien. Aunque también funciona la tracción. Con prestaciones, claro está. Entonces la compresión ha pasado a ser como la marca de calidad del hormigón. Uno dice un H40 y sabe que es mejor que un H20, que tiene más resistencia. Y con ese numerito que le ponemos a la H, ya estamos hablando de resistencia a la compresión. Sin embargo, se miden otras también. Es cierto, por ejemplo, para el diseño de pavimentos la compresión no me sirve, me valgo de la resistencia a la tracción o la flexión. Y recordemos que el hormigón no va a ser elástico y no va a ser plástico. ¿Te acordás esa gráfica donde veíamos agregados, donde el módulo de elasticidad del hormigón dependía de la proporción de agregados y de pasta? Ahí podríamos hacer un hormigón con tamaño máximo más chico, con más volumen de pasta o más volumen de mortero, y tenga una resistencia equivalente a la del hormigón, a la cualquier hormigón que yo quiera, pero que va a tener un módulo de elasticidad más bajo. Va a tener mayor contracción por secado. Va a tener mayor elevación de temperatura durante la hidratación. Una cosa que condiciona mucho al tipo de hormigón también es los requisitos de estado fresco. Es decir, si yo ya vamos a ver un hormigón, vamos a ver una película, ya vimos el otro día algo de hormigón colocado con máquinas de encofradoras deslizantes, ese que la máquina pasaba y quedaba perfectamente la forma del hormigón. Ese hormigón es un hormigón que funciona muy bien para esa aplicación, pero que no funciona igual para otra. Entonces, cuando yo quiera lograr igual resistencia con otro tipo de consistencia, deberé poner más agua, con lo cual las proporciones del hormigón van a cambiar. Entonces, generalmente puede haber hormigones diferentes para una igual resistencia. Pero, recuerden, grosso modo, la resistencia a compresión es como un indicador de calidad, es una propiedad relevante, fácil de evaluar, indicativa. Ya vamos a ir viendo ahora a medida que avanzamos en la clase y demás. Vamos a ver, y cuando diseñemos un hormigón, van a ver que pueden diseñar hormigones de distinto tipo con una resistencia parecida. Bueno, hay un ejemplo que se presentó en los trabajos, bueno, donde el tamaño de la estructura exigía que el hormigón se contrajese menos para igual resistencia. ¿Por qué? Porque era tan larga la estructura que si se contraía mucho una parte y la otra no, iba a inducir deformaciones que iban a romper, a descabezar las columnas. Se trabajó con las empresas de hormigón elaborado para conseguir ¿qué cosa? Conseguimos disminuir casi a la mitad la retracción por secado para la misma resistencia de diseño.
¿Por qué? Porque cuando yo tengo que construir, yo no puedo cambiar lo que el calculista hizo. Pero por ahí debo corregir alguna otra propiedad. Por ejemplo, cuando se hizo la prolongación de los subterráneos, había un problema de que, digamos, arriba en el techo, imagínense como un gran arco, una calota, o sea, como una bóveda que es el techo del túnel, se rajaba. Y la solución que se encontró fue bajar el módulo de elasticidad del hormigón. Pero no se podía modificar la resistencia. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Elegir una piedra, un agregado menos rígido, con lo cual se bajó el módulo de elasticidad del hormigón y con eso se llegó a una solución efectiva. Por eso el hormigón es un material tan complejo, porque tiene muchas influencias relativas, tiene muchas condiciones en su entorno, y es muy difícil de predecir, porque ya vamos a ver, el problema de la resistencia es que lo mido y me entero un mes más tarde, cuando ya está colocado. Entonces, ¿qué hago cuando tengo esas propiedades que yo voy a controlar después? Debo trabajar muchísimo más en la prevención, mucho más en el aseguramiento de la calidad, mucho más en las etapas previas. ¿Para qué? Para que el margen de error sea pequeño. ¿Se acuerdan del gráfico que vinculaba, Mateo, el gráfico que vinculaba proporción de pasta, proporción de agregado y que había, perdón, una línea recta, una especie de curva como una parábola y otras líneas intermedias, otras curvas intermedias? Entonces uno, dependiendo de dónde colgaban los módulos, porque la fisuración, bueno, entonces en esto del subterráneo, cuando el hormigón se empieza a secar y empieza a endurecer, se contrae, y como eso está apoyado contra el terreno, contra un hormigón de primera etapa, que es un hormigón proyectado, pero es como si yo les dijera infinitamente rígido por el volumen del terreno que está sobre el túnel, a menos que se desprenda. Entonces, el hormigón que se coloca tiende a contraer y está impedido de contraerse de forma libre. Entonces, recuerden la fórmula, la ecuación sigma es igual a epsilon por E, el módulo elástico del hormigón. ¿Cómo hago para bajar las tensiones asociadas con las deformaciones epsilon? Bajando el E. Por eso se deforma más, no, se deforma igual, porque la contracción no cambia, pero lo que sí pasa es que al ser menos rígido, la tensión asociada es menos fuerte. Porque fíjense que ahí están una deformación sin esfuerzo externo, deformación por causas diferentes de las cargas. Miren esto, miren. Son retracciones independientes de las cargas. O sea, no es que si baja del módulo se deforma más, no. La deformación depende de los ritmos de secado y de enfriamiento más que de las cargas. Un módulo más bajo se deforma más por efecto de las cargas, pero no por las retracciones independientes de las cargas. Y acá tenemos otra forma de presentar las influencias, que la vamos a analizar también, que tiene que ver con distintas características del hormigón, depende de sus componentes, depende de cómo se dosifica y se elabora. Y también, fíjense, hay una componente de muestreo y ensayo. ¿Qué me está diciendo esto? Primero que no solo depende del diseño, que es las proporciones,
depende fuertemente de los componentes, depende de cosas que son operativas, como el tiempo de mezclado, la temperatura, etc. Pero que también hay un conjunto, como es una propiedad que se mide, depende de cómo se mide. Depende de sus componentes, de sus proporciones, de las operaciones y de cómo se mide. En realidad, una vez que está una vez que está el material, yo puedo medirlo bien o medirlo mal. Pero como yo me voy a guiar por el valor que mida, debo hacer que la medida sea buena. Por eso es muy importante, y vamos a dedicarnos buena parte de la clase de la semana que viene, creo, a ver condiciones de muestreo y ensayo. Porque es como en los agregados, si ustedes no hacen un correcto muestreo, el resultado que obtengan no tiene ningún tipo de valor realista. Si la muestra está mal tomada, yo les digo, ¿qué representatividad tiene esta muestra con respecto al hormigón de la obra? Si no es muy buena, no sirve. Vamos a suponer, vamos a retomar la hidratación del cemento. Vamos a suponer que los círculos son partículas de cemento anhidro y en dos configuraciones espaciales. Fíjense, dijimos configuración espacial. Hablamos de volumen, distribución espacial, volumen. Partículas más dispersas, más distancia entre las partículas, partículas menos dispersas, menos distancia entre partículas. Esto correspondería a una relación agua-cemento alta, mucha agua para el cemento que tengo, el cemento está muy disperso, poca agua para el cemento que tengo, baja relación agua-cemento. Vieron que la reacción de hidratación del cemento es una reacción periférica. ¿Por qué? Porque solo la parte externa va a estar en contacto con el agua. Y es decir, que al cabo de un tiempo T, que pueden ser horas, se habrá hidratado un cierto aro en este esquema plano, y que es lo mismo en un caso que en otro. Fíjense, el espesor de este aro es idéntico para las dos configuraciones de agua-cemento alta y agua-cemento baja. Pero cuando yo miro estos componentes, estas dendritas, este erizo que se forma en superficie, veo que cuando el agua-cemento es alta, o sea, tengo muy dispersas las partículas de cemento, no hay contacto físico. En cambio, cuando la relación agua-cemento es baja, tengo contacto físico. O sea, hay entrelazamiento. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué ocurrió, qué fenómeno ocurrió en esta pasta que todavía no ocurrió en esta otra? Acá hay desplazamiento relativo entre las partículas para el agua-cemento baja, o ya se trabaron. Y si se trabaron, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasa con el estado fresco? ¿En qué fenómeno? Exactamente, estoy fraguando. Fíjense, el fraguado es la consecuencia no solo de la hidratación, sino también de la distancia relativa entre partículas cuando ocurre esta interacción. ¿Quedó claro eso? Y si para una edad ulterior, fíjense, ahora sí están perfectamente entrelazadas, la hidratación avanzada de la partícula de cemento deja un núcleo anhidro, pero un volumen importante ya hidratado,
pero siempre va a ser más compacto para la configuración de agua-cemento baja que para la configuración de agua-cemento alta. Bueno, esta es la representación, claro, cuando ya las partículas de cemento no pueden moverse una con respecto a otra, entonces se comporta como si fuera un sólido de baja resistencia. Si yo lo deformo, rompo estas uniones, este entrelazamiento primitivo. Por eso el fraguado, inclusive cuando hablamos la otra semana de ensayo de fraguado de hormigón, decíamos que no era la resistencia real del hormigón. Decíamos que era la resistencia a penetrar una aguja, 1 pulgada dentro del hormigón, con lo cual lo estoy deformando, estoy rompiendo estas uniones. ¿Queda claro? Si intento hacer lo mismo horas más tarde, o días más tarde, o semanas más tarde, ya no es posible. Voy a romper el hormigón. Voy a romper de otra manera. Pero yo no puedo hincarle y que me quede una huella, un agujerito en el hormigón. Exactamente. La hidratación es la combinación con agua. En el caso de la relación agua-cemento alta, la hidratación es la misma, pero sin embargo no tengo esa manifestación de cambio de estado físico. ¿Por qué? Porque la distancia entre partículas hace que todavía no se unan. Cuando el hormigón empieza justamente el cemento a hidratar con el agua, empiezan a quedar zonas porosas. Y yo podría hacer una descripción del sistema de poros del hormigón, como poros de gel, poros capilares, burbujas de aire y macroporos. Dejemos por ahora la definición, vamos a volver en un momento. Fíjense, esta es la estructura de poros. Tengo 001, 01, 1, 10, 100 y 1000 micrones. Y acá estoy en el milímetro. Acá décima de milímetro. Y fíjense, los agregados que tenemos, íbamos del micrón. Ahora encontramos que hay estructuras más finas que el micrón, de décima de micrón y centésima de micrón. Quiere decir que los 4 órdenes de magnitud, ¿a cuántos se nos han ampliado ahora? Por lo menos a 6, si es que no 7. Acá radica la potencia del control del hormigón. ¿Cómo controlo los macroporos? Son los que se forman por defectos de compactación. ¿Cómo los controlo? Compactando bien. El aire incorporado lo tengo que acotar. Si no he hecho ningún aditivo, esto se acota solo entre 1 y 2. El poro de gel es un poro que está adentro como constitutivo del gel de la pasta de cemento endurecida, de los geles de silicato de calcio hidratado. Como si yo les dijera, los silicatos de calcio son como una esponja. Su porosidad es intrínseca a la esponja. Es como si ustedes me dijeran, ¿cómo hago para bajar la porosidad de una esponja? Y si le quito la porosidad, no es más una esponja. Bueno, el gel tiene una porosidad interna del 26-28%, porosidad intrínseca. Son los poros del gel. Quiere decir que mientras más gel, mientras más cemento hidratado hay, crecen los poros de gel. Entonces el control del hormigón va a estar a partir del control de los poros capilares. Si yo soy capaz de controlar los poros capilares, tengo cierta capacidad de control sobre las propiedades del hormigón. Entonces vamos a ir ahora a repasar la definición. Un momento, Mateo, déjame que repasamos esto y vemos tu pregunta. Los poros de gel son aquellos poros que están dentro de la estructura de los geles de CSH, silicato de calcio hidratado,
Y fíjese que tienen un volumen aproximado que es proporcional al volumen de CSH. Crece la cantidad de cemento, crece la hidratación, crecen los poros de gel. El poro capilar va a estar controlado y ya vamos a ver cómo se controla. Las burbujas de aire incorporado, si coloco un buen aditivo, eficiente y la dosis correcta, son burbujas pequeñitas, de más o menos de 0,1 a 0,5 milímetros, y los macroporos son los que dependen de la compactación, y voy a hacer casi cualquier cosa para evitar que estén. Es decir que el meollo, lo crítico del control, está en el control de poros capilares. Y fíjense quiénes aparecen en este texto. La relación agua-cemento, la cantidad total de agua porque va a determinar la exudación, que por allí a veces hay una circulación de agua excesiva, pero básicamente también de la eficiencia del curado. Un buen curado aumenta la cantidad de hidratación y baja la porosidad capilar. Exactamente, al revés, si más cemento hidratado, más poros de gel, porque es una proporción que es fija, más o menos. Con una particularidad, los poros de gel son tan chiquititos que prácticamente no interfieren en la resistencia ni en la durabilidad. Habiendo poros tan grandes, 1, 2, 3, 4 órdenes de magnitud más grandes, esto casi no tienen efecto. Yo podría hacer una descripción un poco más fina, dividiendo los capilares en 2 tamaños, y a los poros de gel también, ahora en 3 tamaños. Porque no es lo mismo, fíjense, que entre 50 nanómetros y acá hay, por lo menos un orden de magnitud, y acá hay pequeños, micro y microporos interlaminares. Fíjense. ¿Qué es lo que cambia fuertemente? ¿Cómo está el agua? La estructura laminar de los poros de gel de los modelos que hay de silicato de calcio, vemos que el agua, hay fuentes de hidrógeno y hay agua estructural que está involucrada en las uniones químicas. En los microporos aparece agua fuertemente absorbida que no forma menisco capilar, porque es tan chiquito que las fuerzas de absorción son muy superiores a las fuerzas superficiales. Y los poros pequeños, los poros capilares medianos y pequeños, tienen una importancia grande sobre qué. Ahí aparece la tensión superficial, como un efecto claro, y aparece su influencia sobre la contracción. Y por supuesto, los poros medianos y grandes tienen influencia sobre la permeabilidad y la resistencia. Fíjense que los poros pequeños prácticamente no contribuyen a la resistencia, solo tienen que ver con fenómenos de contracción y con fenómenos de creep, o sea, la fluencia lenta. Creep es la deformación, ¿se acuerdan que decíamos? Cómo aumentaba la deformación para tensión constante. Ese fenómeno y cómo se deforma a medida que se seca, aparecen mecanismos acoplados, ¿no? Se mide el creep con secado y el creep sin secado para poder desacoplar un efecto de otro, ¿no? Y realmente lo que interviene es el agua estructural, el agua absorbida y el agua estructural que forma uniones de puentes de hidrógeno con tensión de disrupción, y que, para darles un ejemplo,
así como los suelos arcillosos se hinchan cuando se mojan y se contraen cuando se secan, el agua de microporos y de los microporos entre la laminilla tiene un poco ese efecto, que se suma en poros más grandes al efecto de tensión superficial. Las fuerzas de disrupción por tensión superficial son más claras todavía, no lo vamos a estudiar ahora, es como muy complejo, pero me pareció importante tomarle esta transparencia de la Facultad de Olavarría, porque esto les va a servir para tecnología del hormigón. Es decir, hacer una discriminación más fina de los poros de gel y una discriminación en 3 de los poros capilares. Fíjense que los poros de gel gruesos los define como capilares finos. Poros de gel gruesos son pequeños capilares. Es decir, por tamaño de poros, el origen del poro de gel es diferente del poro capilar. El poro capilar, ¿cómo se definiría? Ya vamos a ver que es el volumen ocupado inicialmente por el agua y que luego no está ocupado por productos sólidos. Fíjense qué curioso, la definición de poro capilar se asocia al origen y no al tamaño. Por eso, la descripción por tamaño no coincide, no condice con la designación, porque esto tiene que ver con su origen. El poro de gel tiene su origen en la conformación del gel y el poro capilar tiene su origen en el volumen inicial ocupado por el agua en el estado fresco y que no es ocupado después por productos sólidos. Dijimos que una característica típica de las matrices cerámicas es su porosidad. Entonces, en este esquema, lo que estamos viendo es que a medida que la hidratación progresa, a medida que se forman los silicatos de calcio hidratados, a medida que se forman la porlandita, a medida que se forma la etringita primaria, que luego se descompone y genera los monosulfaluminatos y las fases AF de aluminoferrita de calcio. A medida que los componentes potenciales del cemento van dando lugar a los componentes hidratados del cemento, ¿qué va pasando con la porosidad? Va bajando. ¿Qué va pasando con la resistencia? Va aumentando, exactamente. Quiere decir que en realidad todo tiene su origen en la hidratación del cemento, pero si ustedes se fijan, las curvas de evolución son diferentes. ¿Y qué pasaría en este esquema si tengo hidróxido de si tengo una puzolana, por ejemplo? ¿Con cuál de estos componentes se combinaría la puzolana? Con hidróxido de calcio. Muy bien, ¿para dar qué? Nuevos, silicatos. La puzolana es óxido de silicio, sílice. El calcio es esta C. ¿Qué va a dar, Ramiro? CSH, exactamente. El monosulfato se da por descomposición de la etringita. Pero esos son fases ferroluminatos de calcio, pero no tienen nada que ver con la porlandita ni con la sílice de la puzolana. Entonces, ya nueva formación de silicato de calcio hidratado. ¿Y dónde precipitan esos cristales? ¿Dónde precipitan esos compuestos sólidos nuevos, que no son cristales, son geles? ¿Dónde se ubican espacialmente? En los poros, exactamente, Ramiro. ¿Qué quiere decir? Que como ya
una estructura formada por el cemento, empieza a haber mucha porlandita y empieza a combinarse más lentamente en general con las puzolanas. ¿Dónde va a precipitar eso? En los poros que van quedando. Entonces, ¿qué decimos que hace una adición mineral activa en general? Va tapando los poros que han quedado, y aunque hay veces que no los tapa, por supuesto, a todos, pero se habla en general de un refinamiento de la estructura de poros. Cuando tengo adiciones minerales activas, lo que tengo, en general, si consigo una buena hidratación, lo que tengo es una estructura de poros más cerrada. Y vamos a ver en qué se traduce esa estructura de poros más cerrada. Vamos a entrar ahora en lo que sería la columna vertebral del hormigón y de la hidratación de la pasta de cemento, que se llama el modelo de Powers, o de Powers-Brownyard, una modificación leve posterior. Hasta más o menos 1950, siglo pasado, a ustedes les parece una eternidad, pero se usó el cemento, se hizo hormigón, se hizo mortero, y todo lo que había eran algunos modelos aproximados, pero no había nadie que hubiera propuesto un modelo tan eficaz que todavía se usa al día de hoy con algunas modificaciones, y que es el modelo de Powers. Con este modelo de Powers voy a entender por qué, controlando la relación agua-cemento y la hidratación, controlo la estructura de poros capilares. Es lo que alguien preguntó más temprano. Powers propuso lo siguiente: cuando yo tengo un volumen de cemento y un volumen de agua, fíjense, cuando hablo de porosidad, cuando hablo de distribución espacial del cemento en agua, hablo de volumen. Entonces voy a dibujar rectángulos cuya altura representa el volumen relativo para 1 gramo de cemento. 1 gramo de cemento, ¿qué densidad tiene el cemento? 3,15. Pues acá será 1 sobre 3,15, ese es el volumen. Agua-cemento, veo el agua-cemento en peso y la paso a volumen. Para 1 gramo de cemento esto será 0,5, por ejemplo, si fuera el agua-cemento 0,5, dibujaré acá 0,5, porque la densidad es 1. Cuando el agua acciona, digamos, tiene efecto sobre el cemento anhidro, lo hidrata para formar cemento hidratado. ¿Y qué me dice el modelo? Que se hidrató esta cantidad, fíjense, y cuando se hidrata esta cantidad de cemento anhidro, ocupa un volumen que es aproximadamente el doble. ¿Qué pasó entre este estado y este estado? Avanzó la hidratación. Dijimos que la porosidad capilar era el volumen originalmente ocupado por el agua y que no era ocupado por productos sólidos después de la hidratación. ¿Qué significa? Que entonces este volumen de agua ahora le vamos a llamar poro capilar. Si la hidratación continuase, por ejemplo, hasta este momento, donde se hidrató todo esto que era cemento anhidro, fíjense, llegaba hasta ahí, y de que todo esto se hidrató, pasó a ser cemento hidratado. ¿Qué volumen ocupa ahora una vez que se hidrató? El doble. Con lo cual, por efecto de la hidratación, se reduce el volumen de capilares. Los poros de gel están acá, en este volumen.
¿Qué dice el modelo de Powers? Dice que cuando yo tengo cemento, a ver, vamos a ver si puedo escribir un volumen de cemento igual a 1 gramo dividido su densidad. ¿Cuánto da 1 sobre 3,15? Bien, quiere decir que esto, yo podría decir que esto vale en altura 0,32. 0,317 que lo que dan, ¿no? Exacto, bien. Vamos a por 37, ¿por qué? Porque luego este número tiene su impacto en los cálculos futuros. Vamos a suponer una relación agua-cemento 0,50. Esta se expresa en peso. Por lo tanto, como yo tengo que trabajar en volumen, ¿cuánto es el volumen de agua? Si esto es 1 gramo de cemento, ¿cuánto es la masa de agua? 0,5, ¿verdad? Y como la densidad del agua es 1, ¿cuánto vale el volumen de agua? Agua, cemento, 0,5. Si tengo 1 gramo de cemento, ¿cuántos gramos tengo de agua? 0,5. ¿Y qué volumen ocupa 0,5 gramos de agua? Divido su peso sobre la densidad. Entonces pongo que, es decir, la altura de este segmento, ¿cuánto vale? 0,5. La altura de este segmento, ¿cuánto valdría? 0,317. Luego de un cierto tiempo que se hidrató, ¿cómo me doy cuenta que se hidrató? Porque me queda esto anhidro, quiere decir que este rectangulito se hidrató y ocupa un volumen que es prácticamente el doble. ¿Qué estoy diciendo? Que esta distancia para acá la reproduzco hasta acá, y entonces ahí represento el volumen de cemento hidratado. O sea que cuando yo disminuyo el volumen de cemento anhidro, ocupo un volumen el doble de cemento hidratado. Si acá tengo todo esto a nivel, el gris era este rectángulo hasta acá, el gris era hasta acá, hasta este nivel era el gris, ¿verdad? Todo esto era gris. Entonces, si se hidrató todo esto, ocupa un volumen que es el doble. O sea, ¿qué hago? Llevar esta altura hasta acá. No me importa, yo supongo que se hidrata un 40%, ponele. Vamos a hacer la parte numérica después. Pero vamos a poner que yo hidraté, esto casi yo te diría un 40%. ¿Eh? Y el volumen hidratado es el doble. ¿Cuánto vale el 40% de 0,317? Saquen 0,4 por 0,317, quiere decir que esto vale 12,7 y esto ¿cuánto vale? Perdón, 0,127, lo otro va a valer 0,254. Esta altura es 0,254. ¿Está? Y entonces, esta columna de agua que antes era 0,5, ¿de cuánto me queda? Prácticamente 0,5 menos 0,127. Porque acá hay 0,127 y acá hay 0,127. Porque te dice que es justamente el doble, Bautista. Si yo, para saber cuánto es el doble de esto no es de los dos lados. ¿Cuál es el otro lado? ¿Dónde hay dos lados? Si esto es agua, el cemento que está nadando en agua. Represento volúmenes relativos. No son dos lados. No es una partícula rectangular que está tocando el agua. Si yo de acá hidrato, como dijimos, 0,127, el volumen de cemento hidratado es el doble. Quiere decir que la altura de este cemento hidratado vale 2 veces 0,127, o sea, 0,254. En la práctica es como que yo
a este segmento, lo espejara sobre la línea de cemento anhidro. ¿Por qué trabajo con esta línea? Porque esta línea es la que me define cuánto cemento anhidro había en un comienzo. Si yo de esta línea me desplazo hasta acá, yo sé que lo que había en un comienzo de anhidro era este rectángulo. A ver si lo puedo ver mejor. Era este rectángulo. Entonces, ahora que me interesa la altura, cuando se hidrate, este anhidro hidratado, como hidratado, ocupa un volumen el doble. Lo que es importante es que por aumento de la hidratación, voy reduciendo volumen de poros capilares. ¿Qué son los poros capilares? Son el volumen originalmente ocupado por el agua, esto es estado fresco, que no fue ocupado por productos sólidos. Ese poro capilar puede estar con agua o puede estar sin agua. Eso es lo de menos. Lo que está claro es que por definición el poro capilar es el volumen que queda del originalmente ocupado por el agua y que no es ocupado por el sólido. Entonces fíjense, el poro capilar depende de la relación agua-cemento, la cantidad de agua, y el poro capilar es eso. Recuerden, la definición de poro capilar tiene que ver con su origen y no con el tamaño. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para distintas condiciones. Fíjense, esto, como recién era 0,50, vamos a usar esta primera. Dijimos, ¿se acuerdan qué altura dijimos que tenía el cemento anhidro? 0,317, 0,32 más o menos. Fíjense, esta es la altura de ese segmento. Dice que esa es la altura de este segmento, 0,32 o 0,317. ¿Y cuánto debía tener la altura del agua? Para agua cemento 0,5. Fíjense que esto tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 0,5. 0,5 y 0,317 da 0,817, que es la altura esta. Quiere decir, cuando yo mezclo en un volumen cemento y agua en proporción de 0,5 en peso, y lo dibujo en volumen, ese es el volumen que tengo de referencia siempre. Fíjense que esta altura no varía. Y simplemente a medida que voy reduciendo el cemento anhidro porque se hidrató, voy incrementando el cemento hidratado, que es el morado en oscuro, y reduciendo la porosidad capilar. Son arbitrarias esas relaciones, Sebastián. Se eligen porque van a ver que esta es muy común, esta es muy común, son realistas, digamos. Es un ejercicio. Y esto que está acá, que vale entre 0 y 1, se llama grado de hidratación. Fíjense, cuando este número alcanza 1, ¿cuánto queda de cemento anhidro? 0. Fíjense que en todos los casos es para 1 gramo de cemento. Esta altura es siempre 0,317. Y entonces cuando el agua-cemento cambia, ¿quién cambia? La altura del agua. Para 0,5 llega a 0,817. Para 0,32 llega a 0,60 y algo. Para 0,70 llega a más de 1. Y para 0,40 llega a 0,717. Y siempre se parte de 1 gramo de cemento. Quiere decir que el agua cemento
determina la altura de las columnas. Fíjense, en agua cemento 0,32 llega al 0,60 y algo. Para 0,40 apenas supera el 0,70. Para 0,50 supera el 0,80. Y para el 0,70 supera 1 en la unidad. Ahí Bautista hace esas preguntas que son las preguntas del futuro. Está muy bien porque es lo que vamos a ver ahora. En química, ¿qué aprendieron? ¿Cómo se llama la relación en masa de los reactivos de una reacción química? ¿Una relación de qué tipo? Por ejemplo, tantos gramos de cloruro de sodio se combinan con, o tantos gramos de ácido clorhídrico se combinan con tantos gramos de hidróxido de sodio para dar lugar a cloruro de sodio más agua. Estequiométrica, exacto. ¿Cuál es la relación estequiométrica para la hidratación del cemento? Seguramente la ingeniera se los comentó, y aunque los cementos van cambiando, pero más o menos, ¿cuánto vale la relación estequiométrica de hidratación del cemento? 0,24. La cantidad mínima de agua para químicamente hidratar el cemento es 0,24 gramos de agua por gramo de cemento. Para hidratar un gramo de cemento necesito químicamente 0,24 gramos de agua. La ecuación química de la hidratación es compleja porque en realidad, fíjense cómo es la hidratación del cemento. Es una, sí, acá es el 22, pero no quiere decir que sea el último. Fíjense, ¿qué pasaría si bajo de 0,32? Pero déjenme que vaya antes a esto. Cuando yo recubro de productos de hidratación una partícula de cemento anhidro, ¿facilito o impido el acceso de agua al interior? Sí. No, no. Esa es la cantidad estequiométrica. Joaco, o sea, anotarlo así. Cantidad estequiométrica. Ya vamos a ver que hay otro límite por una cuestión de espacio. Entonces, espérense, déjenme llegar. Fíjense que esta imagen dice edad igual en meses. Y todavía me queda cemento sin hidratar adentro, cemento anhidro. Porque cuando más grande es la corona de hidratación que se forma, a ver si puedo dibujar, mientras más grande es la corona de hidratación que se forma, más le cuesta al agua llegar a hidratar el corazón de la partícula. ¿Se entiende eso? Por eso la velocidad es cada vez más lenta, por eso se alcanza una forma parecida a la de Arrhenius. Quiere decir que la situación en estos gráficos de anhidro cero es bastante utópica. El cemento anhidro necesita el doble de su espacio para hidratarse. Quiere decir que prácticamente, si yo, lo que pasa es que la reacción no es el doble, es un poquito más del doble, creo que es 2,14. Pero si fuera así, este elemento, que vale 0,317, si fuera el doble, ¿cuánto sería la altura final máxima? 0, el doble es 0,317. ¿Cuánto da ese número? Hagan 2 por 0,317. Bien. ¿Qué quiere decir? Que si la altura de agua
fuera 0,634, entonces ¿cuánto valdría la porosidad capilar teórica? Nula, exacto. ¿Qué pasa si tengo relación agotamiento más baja que esa crítica? ¿Llegaría a hidratación completa o no podría? No hidrata del todo, exacto. Quedo con hidratación incompleta por falta de lugar, falta de espacio. Entonces, esa relación está muy cercana a 0,32. Si yo bajo de esto, ya no tengo seguro de hidratación completa y estoy en una condición donde yo estoy forzando a que no se hidrate todo el cemento. Y si no se hidrata, queda como partículas, como parte no hidratada. Y si se llegara, por ejemplo, a fisurar, digamos, la matriz y entra agua, ¿qué pasaría a futuro con eso que estaba sin hidratar? Se hidrata y sella la fisura. Eso es uno de los mecanismos que a veces se utilizan para hacer hormigones que se autosellan, que se autorreparan. Pero en general, ¿para qué necesito yo el agua en el hormigón? Necesito para dar fluidez, para dar condición de estado fresco. Por supuesto, no hidratar del todo no siempre está mal. De hecho, ¿saben cómo hizo Powers para poder hidratar todo? Molía continuamente el cemento en un molino durante 5 días por lo menos. Lo molía con agua para conseguir que se hidratase, pero él iba rompiendo la estructura para asegurar siempre el ingreso fácil de agua. Si yo rompo esto que se va formando, le permito que ingrese el agua a la parte no hidratada. Entonces, yo tengo que hidratar hasta alcanzar las características que necesito. Entonces, en la práctica, ¿cómo se trabaja eso? Y bueno, se diseña de manera que con una hidratación razonablemente buena o esperable, alcance las propiedades de diseño. ¿Qué pasa cuando yo no puedo curar? Tendré que ir a una solución más fuerte. El sellado posterior es muy eventual, es muy, digamos, es un diseño muy complejo, no se hace habitualmente, y las fisuras de contracción, lo único que se hace es controlarlas. Se controla la morfología, el pavimento. En general, el hormigón trabaja fisurado. Ya vamos a ver por ahí, si tenemos tiempo, vemos una película hoy. Para que vean cómo trabaja el hormigón armado. ¿Entendimos el agua 0,5? ¿Entendimos la 0,32? El esquema es exactamente igual, nada más que nos va quedando menos porosidad capilar. El agua cementocrítica es aquella para la cual, cuando hidrato al 100%, tengo porosidad capilar. Por debajo de esa crítica, el límite que estamos hablando, Román, es más o menos este. ¿Por qué? Porque si yo bajo por debajo de 0,32, no alcanzo el 1 de hidratación porque no tengo espacio. Entonces, el límite estequiométrico, si yo no tuviera en cuenta el espacio, sería 0,24, pero hay un límite diferente, más estricto que este, que es por el orden de 0,32, que es el que corresponde a que disponga de espacio suficiente para alojar los productos de hidratación. A ese espacio que puede o no estar ocupado por el agua, el espacio es volumen y son poros. Es todo lo mismo.
Le llamamos poro capilar, no por su tamaño, le llamamos poro capilar por su origen. Y fíjense que eso es un volumen, que puede o no estar lleno de agua. Si el hormigón está bajo agua, estará lleno de agua. Si el hormigón está al aire, buena parte se habrá secado. Fíjense, este otro dibujo incluye el dibujo de los poros de gel, para que vean que es un porcentaje del total. Incluye el grado de hidratación alfa, que es cuánto del cemento anhidro se hidrató. Y acá, a diferencia del caso anterior, tengo la misma escala vertical del eje Y. Dice, cuando vean este diagrama, fíjense que acá el alcance 0,7, 0,8, 0,9 y 1,2. Pero si yo usara la misma escala para las dos, vería claramente que acá el agua llega a 1000 y acá llega a 800 y algo, y visualmente también se ve que un agua cemento más alta tiene mucho más volumen de poros capilares que un agua de cemento más baja. Entonces, ¿qué debo conseguir para el control de poros capilares? Control por agua cemento, que es la altura de estos rectángulos, y control por hidratación, que lo consigo con curado. Si yo me quedo con un grado de hidratación menor, me queda anhidro y me queda más poro capilar que el que tendría si hubiera hidratado más completo. Si yo hiciera ahora un gráfico donde tengo relación agua-cemento y volúmenes ocupados porcentuales por los poros capilares, poros de gel, productos de hidratación y el cemento sin hidratar, fíjense, ¿para qué relación agua-cemento empieza a aparecer? Cemento sin hidratar, que no pudo hidratarse porque no tenía espacio, 0,30 y algo. Los poros capilares, no busco 0,32 porque no necesito eso, Juan Cruz. Esa cantidad de agua te obliga a usar un aditivo porque recuerden que el agua se usa para obtener docilidad en el estado fresco. Entonces no mezquinen tanto el agua porque no vale la pena. Rara vez se trabaja en obras comunes por abajo de 0,5. Y en condiciones de durabilidad, o sea, cuando la obra está muy sometida a ambiente muy agresivo, lo menos que se pide es 0,4. Entonces, cuando bajo por debajo de 0,4, estoy buscando alguna cosa diferente. Busco un hormigón especial por algún motivo. No es un hormigón convencional. Acá no aprendemos a hacer hormigones. Y ya vamos a ver que el reglamento les limita el agua cemento y lo más estricto que les pide es 0,4. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo se lee este gráfico? Para cada relación agua-cemento, ¿cuál sería la proporción de productos de hidratación, poros de gel y capilares? Es evidente que a medida que bajo la relación agua-cemento, bajo los poros capilares. Este es el mecanismo de control de resistencia. Así como en metales podíamos hacer tratamiento térmico, podríamos cambiar el porcentaje de carbono o podríamos hacer deformación en frío. ¿Cuál es el mecanismo de control de la resistencia en productos a base de cemento? El agua-cemento y la hidratación. Y ya hace tiempo, fíjense, hace tiempo hablamos de fines del siglo XIX. Principios del 20, mediados del 20, se proponían algunas ecuaciones que
determinaban en cierta forma la resistencia función del agua cemento. Y fíjense, Powers, ¿tienen ustedes acceso al CIRSOC? Fíjense, condición de exposición, agua cemento máximo en peso, ninguna por debajo de 0,4. Otras condiciones de exposición, ninguna por debajo de 0,4. Cuando aparecen sustancias líquidos químicamente agresivos, ahí recién me piden 0,4. Pero como vean, no hay ningún caso para el cual se pide menor a 0,4. Esta es la columna de agua cemento máxima. Entonces, Mateo, no hay ningún caso donde te pidan menos de 0,4. Porque eso es obligarte a tomar un montón de medidas complementarias que son complejas. Y para las cosas comunes no hace falta. Fíjate, ataque muy fuerte con sulfato 0,45. Cisternas de agua y tuberías y demás, y que deba ser impermeable y todo esto, 0,48, 0,53. Entonces nos manejamos habitualmente en un rango que es bastante más alto. Power, fíjense que esta gente, Ferret y Abrams, hablan del agua cemento, hablan de las proporciones, hablan del cemento incluso, y del aire, pero aparecen constantes para ajustar las curvas a lo experimental. Y Powers habla de otra cosa. Powers habla básicamente de la porosidad. Y te dice que la resistencia va a ser la función, va a ser función de un valor que acá está todo. Acá está el tipo de cemento, acá está, en este el elemento está la rugosidad del agregado, la textura, la clase resistente del cemento. Todo eso aparece acá. Y después va afectado solamente por la porosidad. La ley de Powers es muy clarita, que es una función 1 menos la porosidad al cubo. Y como la porosidad está condicionada por el agua cemento y por el curado, en una única ley incluye tanto la proporción como la ejecución. Y en una única ley, en este factor de referencia, incluye el resto de los elementos intervinientes. Pero fíjense, tanto Ferret como Abrams también hicieron mucha experimentación. Abrams no tenía una ley fundamental, pero era un empírico formidable. Mire qué pasa cuando juntamos las tres curvas escaladas para que sean comparables. ¿Hay diferencia notable? Son casi coincidentes. De hecho, los reglamentos siguen usando, o los métodos de diseño de mezcla, siguen usando las curvas de Abrams. Ahora, ¿estas curvas me permiten predecir resistencia? Parcialmente, Mauro, justamente. Esto es lo que yo les decía al comienzo de la clase. Las curvas, si vamos a un método de diseño, fíjense. El método de diseño de mezclas te provee de un ábaco para trabajar para una resistencia del hormigón, dependiendo qué clase resistente de cemento uses, cuál es el agua cemento máximo que tenés que elegir. Esto es en probetas, claro. Pero fíjense, ¿qué tiene además el ábaco? Dice, cuidado, es válido para canto rodado. Para piedra partida, la resistencia aumenta un 20%. Y la otra cosa que tengo que tener, esto incluye en cierta cuestión la textura. Y el aire incorporado, fíjense que reduce la resistencia en 5% por cada el aire que tenga, menos 1. Quiere decir que toma 1% como valor de referencia. ¿Qué dijimos acá del aire? Lo tomé ciertamente del método de diseño de mezclas.
El aire reduce la resistencia en aproximadamente un 5% por cada 1% de aire en exceso de lo habitual. Quiere decir que si nos quedamos solo con esto, ¿qué estamos desconociendo? Exacto, Bautista. La piedra partida tiene mejor interfase porque es rugosa, exactamente. Si nos quedamos con este esquema, estamos retrocediendo 30 años, 40 en la enseñanza, porque es negar, por ejemplo, yo les digo, hago un hormigón con esta agua cemento, pero no limpié la piedra, la piedra está sucia, sucia con polvo. ¿Qué pasa con que la piedra esté sucia con polvo más o menos adherido, con un suelo fino, pegado? Menos adherencia, y si no toco el agua, pero aunque toque el agua, si toco el agua, peor, y luego tengo menos adherencia, tengo más fino, y entonces va a cambiar la resistencia. ¿Y qué pasa cuando cambia esa resistencia? En el esquema de material compuesto, fíjense, yo digo, la resistencia tiene que ver con la pasta, pero también tiene que ver con la resistencia intrínseca del cemento, porque no es lo mismo CP30, 40 que 50, pero además necesito que sea buena la interfase, porque el aire ya lo puse como un control. Entonces, la resistencia del hormigón, ¿de qué depende? Depende esencialmente de la relación agua-cemento y del grado de hidratación. O sea, depende de la porosidad de la pasta. Pero además, depende de la calidad de los agregados y de la interfaz. ¿Y qué pasaría si en lugar de aire incorporado hubiera defectos de compactación? ¿En qué parte de la porosidad aparecen los defectos de compactación? Los macroporos, exactamente. Entonces, fíjense, me estoy preocupando por poros capilares y tengo poros que son 1000 o 10.000 veces más grandes. Por eso es que debo ser tan cuidadoso del estado fresco para evitar los macroporos, para conseguir que con los medios disponibles pueda compactar bien el hormigón, porque si queda con macroporos, de nada me sirve controlar este tamaño, o tengo algo que es 1000 veces más grande y que no estoy controlando. Los macroporos son porosidad, o sea, cuando yo tengo la ecuación esta, ¿dónde aparece el macroporo? Por ejemplo, con el vibrado elimino los macroporos, o con un varillado enérgico, con un encofrados que vibran a una regla vibrante superior. Básicamente se consigue densificación en el estado fresco cuando los medios de compactación se compatibilizan con la consistencia del hormigón y la estructura a llenar. El requerimiento para una columna es diferente que el de una viga, que el de una losa. Pero debo adecuar la consistencia del hormigón para asegurarme que con los recursos que tengo para compactar va a quedar bien compactado. Hay una cosa muy importante, que así lo entienden los reglamentos, lo que vimos hace un momento en el método de diseño de mezclas, es prescripciones por durabilidad que da el CIRSOC. Y fíjese que también habla de agua-cemento máxima. Entonces, en realidad, podríamos decir que la porosidad controla, además de la resistencia, la permeabilidad y la durabilidad. Un hormigón resistente en general es durable y es permeable, en general. No podemos ser taxativos, pero en general un hormigón resistente va a ser menos poroso, y si es menos poroso debería ser más durable
y debería ser menos permeable. Sin embargo, se exigen, vamos a ver después, y lo van a ver en tecnología, que para asegurar la durabilidad hay ensayos específicos de durabilidad, ensayos prestacionales, donde medimos la permeabilidad y donde medimos la capacidad de succión capilar, que está vinculada con la capacidad de transporte de fluidos agresivos dentro del hormigón. Fíjense que hay una relación entre permeabilidad y agua-cemento. Y si yo les dijera en este gráfico, que no sé si lo ven, que no sé si... En este gráfico, si yo les dijera, a ver, con criterio ingenieril, ¿a partir de qué relación agua-cemento ya casi no baja más la permeabilidad? 0,4. Prácticamente ya por debajo de 0,4 el cambio es muy pequeño. Por eso es que cuando vimos hace un momento las tablas, casi bajo ninguna condición, piden menos que 0,4. Y la mayoría está entre 0,45 y 0,50. Cuando aumento, el agua-cemento aumenta fuertemente la permeabilidad. Y entonces puedo decir que si quiero controlar la permeabilidad, limito el agua-cemento. ¿Por qué? Porque en realidad la agresividad al hormigón está vinculada ya sea con el acceso de agua o con el acceso de agentes agresivos que van disueltos en agua. Y hay otra cosa interesante, que fíjense este gráfico, influencia de la duración del curado inicial sobre la permeabilidad de la capa superficial del hormigón. Con una relación agua-cemento 0,7, por hidratación cae fuertemente la permeabilidad, pero debo cruzar esta línea roja para alcanzar condiciones de seguridad. Entonces, básicamente, un hormigón de agua-cemento 0,7 nunca llega a una condición de seguridad, de impermeabilidad. Sin embargo, un hormigón de agua-cemento 0,4, ¿cuánto tarda en cruzar la línea de crítica? En 2 días prácticamente cruza la línea crítica. Quiere decir que con que yo cure 3 por una cuestión de seguridad, ya es suficiente. Por eso muchas veces cuando yo sé que no, cuando me decían, bueno, ¿cómo se fija el agua-cemento? Y bueno, cuando yo sé que, por ejemplo, no voy a poder curar demasiado, no me juego un agua-cemento alta, no me juego un agua-cemento 0,5 que irá por acá, que me exige a lo mejor 7 o más días de curado. Iré a una cantidad de agua-cemento menor. ¿Para qué? Para que con poco curado con el que puedo dar, estoy seguro de alcanzar la condición de seguridad que es dar por debajo de esta línea roja. Entonces, resumiendo, la porosidad también está asociada a la durabilidad. Por eso los códigos y reglamentos, la verdad nunca llega porque, a ver, Ramiro, para llegar a ese valor rojo, yo necesitaría una estructura más densa. Es tanta la porosidad capilar que queda con un agua-cemento 0,7 que nunca llego a tener un hormigón impermeable. Entonces yo diría que un hormigón de agua-cemento 0,7 nunca lo usemos para cuando tengo alguna condición que pueda dañar el hormigón. Nunca lo usemos cuando yo voy a buscar un hormigón impermeable. Por eso se desalienta en general que se haga el hormigón a mano, en obra, en una perita. Esos hormigones que están proporcionados en volumen y demás, nunca llegan a soluciones de agua-cemento muy bajas. Es difícil, porque no puedo usar aditivos tampoco. Entonces tengo que poner agua para conseguir la docilidad y chavo, el agua-cemento se fue alta. Entonces, por eso es que es la ventaja del hormigón preparado. Entonces, cuando
Esto de porosidad y durabilidad, vimos el CIRSOC, que fija relaciones agua-cemento máximas. Otros reglamentos fijan resistencias mínimas. Otros fijan contenidos mínimos de cemento. O la suma de estas exigencias, pero todos fijan un curado eficiente para conseguir durabilidad. La reducción de la porosidad, ¿en qué se traduce? Voy a la ecuación de Powers y digo, si hay menos porosidad, aumenta la resistencia. Por lo tanto, en general, podríamos decir que un hormigón resistente es durable. Porque si es resistente, tiene porosidad baja. Si tiene porosidad baja, seguramente se están cumpliendo estas condiciones. Cuidado que cuando tienen problemas reales de ataque químico, ataque físico o corrosión, eso produce aumentos de volumen o cambios de volumen en el hormigón y las armaduras, la formación de fisuras, y con eso cualquier mecanismo de ingreso, ya sea por capilaridad, permeabilidad o difusión, se acelera. Entonces, cuando se habla de durabilidad, no puedo quedarme solo con la condición inicial. ¿Por qué? Porque el daño va siendo cada vez más progresivo. El daño hace que, si yo tengo un hormigón que se fisuró, por la fisura entra el agresivo. Y si entra el agresivo, va a entrar más rápido que lo que entraba antes, con lo cual se acelera el fenómeno y hay más fisuras. Capilaridad, permeabilidad y difusión son formas de ingreso de los agresivos al hormigón. Se habla de capilaridad cuando es efecto de tensión superficial, permeabilidad cuando es efecto de diferencia de potencial, de carga, y la difusión es cuando el movimiento es por diferencia de concentraciones. Para darles un ejemplo rápido, ustedes ponen un saquito de té en una taza y déjenlo en reposo. Y fíjense cómo se tiñe cerca del saquito primero y el resto del agua queda incolora. Y si dejan pasar un tiempo sin tocar nada, sin revolver, el color se hace uniforme. ¿Por qué? Porque la concentración de té era más alta cerca del saquito y nula lejos del saquito. Esa diferencia de concentración fuerza un movimiento de las moléculas del té que va del lugar de más concentrado al menos concentrado. Y eso hace que la concentración de té finalmente sea homogénea y uniforme. Y el color es parejo. Ese movimiento de masa originado por la diferencia de concentración se llama difusión. Y por la difusión se mueve la humedad, por la difusión se mueve la temperatura, muchísimos fenómenos de transporte se dan por fenómenos difusivos. Temperatura no, en realidad la energía, el calor. La temperatura es una medida de ese estado de excitación. ¿Y se acuerdan cuando hablamos del curado de esta etapa 2 de las acciones que tomamos acá? Dijimos, bueno, volvemos a repetir esta imagen. En ambiente de laboratorio todo el tiempo, o sea que nunca estuvo bajo agua, me quedo por acá. Si le doy 7 días, subo la resistencia y después me quedo. Si le doy hasta 28, subo más, pero me quedo. Y si está húmedo todo el tiempo, sigo subiendo muy lentamente hasta un valor que ya no sube más. Quiere decir que cuando yo interrumpo el curado, tarda un poquito, fíjense, yo lo interrumpo en 28, ¿sí? ¿Y qué pasa? No es que automáticamente es una recta horizontal. Tarda un poco en secarse,
mientras tarda en secarse, sigue evolucionando, pero llega un momento en que no evoluciona más. El de 7 días, fíjense, 7 días, subo una vertical, y la pucha, el 7 días es el verde. Entonces, quiere decir que luego de los 7 días sigue evolucionando hasta que finalmente no crece más. El hormigón tarda en secarse, por eso tengo un margen. Yo dejo de curar a los 7 días y sigo creciendo perfectamente, porque tarda en secarse. Entonces, rara vez se pide más de 7 días de curado húmedo. Generalmente con 3 debería ser suficiente. Los casos comunes. Pero un consejo general. Cuando estén construyendo y ven que hubo algún problema, que se trabó el cemento, que le pusieron agua de más al hormigón, o que algo creen que puede haber pasado, realmente paran la obra y estudian a ver qué pasó. Se van a un laboratorio, piden una consulta, puede ir alguien a tomar unas muestras, hacer alguna determinación in situ. Todo eso, en todo ese tiempo, la recomendación es que sigan echándole agua. Porque no va a empeorar. Estaban donde estaban, le siguen echando agua y siguen mejorando. Tratan de forzar esta circunstancia. O sea, ante cualquier problema en obra, sigan curando. ¿Alguna duda ahí de Mateo? No, no es que te exigen 3 días de curado, es que, ¿en dónde? El último gráfico, ¿en dónde está? Ah, digamos que en condiciones normales, Mateo, lo que uno dice es por lo menos curemos 3 días, que no se seque el hormigón inmediatamente, que por lo menos 3 días permanezca húmedo. Es una condición que no es una exigencia. 3 días de curado es casi, yo te diría, lo mínimo minimorum que vos podés pretender. Entonces, si no tenés ninguna indicación de curado, ¿por qué? Porque la indicación de curado se hace expresa cuando hay una exigencia particular. Pero si no, no se dice nada y siempre ustedes curen, sobre todo lo que está expuesto. Porque el hormigón que está dentro de un encofrado impermeable no se puede secar. No, el hormigón encofrado metálico. ¿Por dónde seca? Por la parte superior. Mojan la parte superior. Por lo menos 3 días. Hacen una reparación en su casa, lo que fuera, con cemento, traten de mantenerlo húmedo por 3 días. Van a ver qué diferencia. Eso quise decir con los 3 días, es como un mínimo, ¿no? Nos vemos el martes y seguimos con esto.